Capítulo 9. Recursos a utilizar en la enseñanza de la lectura en español. El propósito de este capítulo es para que vean la importancia de los recursos y materiales auténticos que brindan el aprendizaje para los estudiantes. Estos recursos tienen el propósito de ayudar al maestro a facilitar la enseñanza del idioma español y de la lectura y escritura en español. La literatura auténtica se recomienda al enseñar a los niños a leer. Encontrar literatura auténtica es lo más difícil. No hay suficientes recursos. Es importante asegurarse que los recursos que utilice sean auténticos y no hayan sido traducidos directamente. Tipos de textos entre los géneros son narrativos. Aquí encontrarás textos de cuentos, novelas, poesía y drama. Informativos. En este se encuentra la información contenida en libros de texto, periódicos y revistas. Persuasivos o argumentativos, ensayos y editoriales son ejemplos de este tipo de texto, y textos de la vida diaria o relacionados con el mundo del trabajo. Ejemplos de este tipo de lectura son manuales, solicitudes, recetas e instrucciones, entre otros. Estos tipos de textos son necesarios para que nuestros estudiantes tengan éxito académicamente y en el mundo del trabajo. Ahora veremos tradiciones literarias. Estos son textos que se han transmitido de generación a generación. Los primeros son cuentos. Cuentos son una narración de hechos fantásticos reales con que se entretiene a los niños. Un cuento puede ser oral o escrita. Los cuentos estimulan la imaginación infantil a la vez que despiertan la curiosidad, desarrollan la atención, aumentan el vocabulario y desarrollan la memoria. Clases de cuentos son cuentos de hadas, por ejemplo, Blancanieves y los 7 enanitos, cuentos humorísticos como Juan Bobo, cuentos realistas o que presentan hechos de la vida cotidiana, cuentos de la naturaleza, cuentos de nunca acabar, que son versos que se repiten una y otra vez hasta que la paciencia se agota, y cuentos acumulativos. Otro ejemplo de tradiciones literarias son las leyendas. La leyenda es una relación de sucesos que tienen más de tradicionales o maravillosos que de históricos o verdaderos. Han pasado de una generación a otra y aunque tienen mucho de fantasía, generalmente se piensa que se basan en algo que existió o sucedió. Asegúrese de permitir que los estudiantes compartan sus leyendas. Les encanta compartir, especialmente si es una leyenda muy famosa como La Llorona. Otro ejemplo de tradiciones literarias son las fábulas. Es una composición literaria. La fábula se representa con personas o de la personificación de objetos o de animales. Se ofrece una enseñanza útil o moral conocida como moraleja. Refranes y proverbios. Estos contienen grandes verdades en forma breve. Un refrán es un dicho agudo y sentencioso de uso común. Los refranes son tantos que siempre hay uno dispuesto para cada ocasión. Por ejemplo, a buen hambre no hay pan duro. En boca cerrada no entran moscas. Adivinanzas. Las adivinanzas, acertijos, son frases, conjunto de versos en los que se describe una cosa de manera indirecta para que alguien adivine de qué se trata. A los niños les gusta acertar las adivinanzas. Les ayuda a enriquecer el vocabulario, sino que los niños también razonan y descubren el sentido oculto de frases y oraciones o según el caso. Descubre el juego de palabras que la adivinanza encierra. Trabalenguas. Trabalenguas son difíciles de pronunciar, pero ayudan a articular y pronunciar correctamente las palabras. Son divertidos y a través de ellos, en forma de juego, los niños mejoran la dicción. Pueden utilizarse también en la enseñanza de la lectura al presentar alguna letra, sonidos o combinaciones silábicas. Trabalenguas es un recurso que ayudaría para todas edades. Retahílas son rimas o serie de rimas que suceden unas o otras en cierto orden. Al igual que los trabalenguas, ayudan a mejorar la pronunciación,
Aumentan el vocabulario, desarrollan la atención y motivan al niño a leer a la vez que lo entretienen. Ahora veremos audiovisuales. Los recursos audiovisuales brindan al maestro una forma de alcanzar los siguientes objetivos: familiarizar al estudiante con el mundo de la tecnología, presentar una lección, activar los conocimientos previos del estudiante, proveer más información al estudiante sobre el tópico a estudiar, repasar un tema, permitirle al estudiante ver o escuchar algo que no entendió la primera vez que fue presentado, presentar el tópico en un estilo que se acerque más al estilo de aprendizaje del estudiante, que puede ser auditivo o visual. Recursos de audiovisuales son cassettes, que contienen cuentos, novelas, dramas o poesías grabadas, videos de películas basados en novelas y dramas, los videos de documentales que ayudan al estudiante a obtener una mejor base para prepararlo para lo que va a estudiar, los CD-ROMs muy efectivos para organizar información, los programas de computadoras. Los audiovisuales sirven de suplemento a la serie o al libro de texto. La tecnología da acceso a más información de una forma rápida y eficiente. Se puede usar para individualizar la instrucción y ajustarla al estilo de aprendizaje del estudiante. Los cassettes y videos casi ya no se ven y nuestros estudiantes no reconocen estos tipos de recursos, pero quizás es lo único que podrá encontrar en su escuela. Ahora veremos recursos de referencia. El primer recurso de referencia es el diccionario. Este se puede utilizar para buscar el significado de palabras, el origen de palabras, sinónimos, antónimos, silabación o acentos. La enciclopedia se utiliza para escribir informes o monografías o para obtener más información sobre un tópico. El Internet es un modo de comunicación electrónica que le abre las puertas del futuro al estudiante. Atlas, libros telefónicos y antologías. El estudiante necesita entender su uso, familiarizarse con su forma y contenido y tener muchas oportunidades para practicar su uso con la ayuda del maestro. Es valioso introducir estos recursos para que los estudiantes vean que no todo se tiene que encontrar o se podrá encontrar por el Internet. Otro tipo de recurso que se puede utilizar en nuestros salones son los periódicos. El periódico le brinda al maestro que enseña una fuente de lectura variada que contiene tópicos de intereses. Las ciudades grandes tienen un departamento dedicado a la educación. El periódico ofrece una variedad de textos, una fórmula a seguir para escribir textos informativos y persuasivos. Recursos multiculturales. Es el deber del maestro el de escoger y brindar una variedad de literatura española y latinoamericana a nuestros estudiantes que refleje las diferentes culturas que están representadas en la clase. Ahora veremos cómo el maestro puede ser modelo y recurso. El papel más importante para el maestro es el de modelar para sus estudiantes estrategias que los estudiantes pueden imitar. El maestro lee con frecuencia. El maestro modela las estrategias que usan los buenos lectores para descifrar y comprender el contenido de textos. Dos métodos para demostrar procesos mentales son hablar en voz alta y pensar en voz alta. No podemos suponer que los estudiantes entienden o saben cómo pensar críticamente. Esto se tiene que modelar. Padres como recursos. La participación de los padres en la educación de sus hijos es esencial para el éxito académico. El brindar oportunidades de aprendizaje para niños y padres en el hogar ayuda a establecer conexiones sociales y ayudan en el desarrollo de la lectura.
Esto ayudará a los estudiantes a ver lo importante que es su cultura. Podrá invitar a los padres a leer un libro o hablar sobre finanzas si son dueños de un negocio. La comunidad como recurso. Los miembros de la comunidad son valiosos para la educación de los niños. Estos individuos son expertos en su campo y se pueden utilizar para dar instrucción individualizada para los que la necesitan. Así como queremos incluir a nuestros padres en nuestras clases, también queremos incluir miembros de la comunidad. Ahora podemos ver el autor como modelo. Es importante presentarle el autor al estudiante como una persona auténtica antes de leer su obra. Esto se puede hacer de las siguientes maneras: hablar sobre el autor, leer una pequeña biografía del autor, hablar sobre los problemas que tuvo que enfrentar el autor antes de ser reconocido o discutir el estilo del autor. En conclusión, la variedad de materiales es esencial y debe incluir diferentes tipos de textos, tópicos y niveles. Demostrar un verdadero entusiasmado por la lectura es importante para que los niños tengan un interés en la lectura. El capítulo también explica la importancia de crear una comunidad de lectores y escritores. Centros dedicados a la lectura y escritura fortalecen el aprendizaje del estudiante.